Esperamos un minuto más que llegue la gente, se incorpore todo el compañero. Buenas noches. ¿Quién habló? No sé quién es. Herrera, ¿cómo está, Herrera? Eh, eh, Bueno, comencemos entonces en honor al tiempo. ¿Quién más llegó? Negredo. Anotémosle al tiro. Y Verdugo. Las colocamos al tiro de la lista. Para que continuemos con nuestra lección sobre San Buenaventura de la historia que él hace en las colaciones in exameron. Dijimos que la obra de San Buenaventura tenía un tono polémico, está pensada en contra de Joaquín, sobre todo contra los excesos de la doctrina de Joaquín, en el sentido de que Joaquín creía que ya estábamos en el periodo de la plenitud histórica del reino de Dios, pero le asignaba un carácter exclusivamente espiritual o espiritualista en el sentido de descartar cualquier mediación sacramental de la Iglesia. Por lo tanto, en esa época que estaba presidida por los valores espirituales fundamentalmente, eh, para Joaquín no había intervención de los clérigos, iban a desaparecer completamente, lo cual contradice los textos bíblicos. Eh, no es que sea un capricho de alguien haber rechazado las teorías de Joaquín, sino que contradice los textos bíblicos directamente, ¿ah? ¿De acuerdo? Ese es siempre el criterio. No es que a alguien le parezca mal algo y lo rechace, no, sino que Joaquín ahí se le escapó un poco su, su, su mente y leyó mal la escritura, ¿no? La escritura nunca dice eso. Lo que sí habla es de una plenitud y ahí no se equivocó. En cambio, Joaquín de Fiore, pues planteaba que esa plenitud implicaba la desaparición terrena visible de la jerarquía y de la iglesia, los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto de, de- de- de la irrupción de Joaquín, vamos a mover la crítica ¿Profe? que le hace Tomás de Aquino a Joaquín, es que aparece ¿Profe? la obra de esa Buenaventura, ¿Profe me escucha? que plantea nuevamente las edades del mundo, una tradición que Profesor, se había va el audio. sido mutilada en la época agustiniana, el último que hizo estas clasificaciones
explicación de la que había sido San Agustín y después el horizonte teológico. Entonces decíamos que en este esquema, las escucho, vamos a desactivar el vídeo porque está baja la internet, algo le pasa a esto. Vamos a desactivar, espero que se escuche mejor ahí. Subió, ahora bajó. Sí, no, ahí subió, ahí bajó. Como que está así guateando. Bueno, esperemos que se escuche bien sin el vídeo. ¿Ah? Se sigue escuchando mal, pucha. Eh, no sé qué hacer. Es que ahí baja y sube. Está como raro esto. ¿Ahí cómo se escucha? Se escucha mejor, parece ya. Me dicen, me comentan, pues si hay que repetir algo, me interrumpen. ¿Ah? Entonces, claro, porque ahí Sí, subió profesor, nuevamente. disculpe. ¿Sí? Sí, ¿Aló? podría recapitular lo último que dijo Ya, porque no se vamos a escuchó, por recapitular un favor. poco. Ok, ni un problema. Entonces decíamos que estábamos viendo a Sane Buenaventura, que su obra aparece en el contexto de la polémica con Joaquín de Fiore, que había aparecido en la Edad Media de modo muy potente, había causado mucha polémica Joaquín de Fiore. Entonces, pero ambos autores afirman la plenitud histórica del reino de Dios, pero la diferencia está en que eh, Joaquín planteaba que iba a desaparecer la visibilidad de la iglesia, los sacerdotes, los sacramentos, la misa, por decirlo así. Eso iba a desaparecer. Y el problema de eso es que va contra lo que dice la misma escritura. ¿Ya? La misma escritura dice que la iglesia durará hasta el final. ¿M? Y que porque los sacramentos están acá en la tierra para santificar a los hombres, son el medio. Entonces ahí se le escapó la moto, como diríamos vulgarmente, a Joaquín, pero Buenaventura va a decir que el reino de Dios consiste en un cambio interior espiritual solamente. No hay en Joaquín, perdón, en Buenaventura, esta idea rara de que va a desaparecer la iglesia. Pero sí está en Joaquín. ¿Eh? Tanto rechazo, tanto encono, evidente que estaba equivocado. Pero no estaba equivocado pero Buenaventura, ¿no es cierto? Buenaventura existe plenitud, pero, eh, pero que no desaparece la visibilidad eclesiástica. ¿Ah? Ahí está como la diferencia. Eh, 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 ¿De acuerdo? Entonces, y decíamos que Buenaventura Profesor, ¿me escucha? No se está escuchando lo que habla, profesor. Nada, se corta totalmente. No idea se le entiende. de dividirle, dividiendo las épocas históricas, hay dos periodizaciones desde Adán, por decirlo así, eh, y parte con el nacimiento de Cristo. ¿Ya? Esto del libro de la Apocalipsis, esas siete ¿Profe? cartas se toman como siete la, moviéndome un poco mejor. Retomemos sí, hoy día está medio raro. ¿Aló? No, el celular no lo estoy poniendo, es la wifi.
¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Ahí subió, moví el poco el computador y subió Sí, se la Profe, escucha. barrita. consulta, ¿está lejos de su AP, de su access point? Siempre lo Quizás estoy sea igual, po. eso. Siempre estoy igual. Eh, yo creo que es la señal que algunos días está más débil, porque siempre estoy en el mismo sitio. Y hoy día, como le digo, en la tarde ha estado sube, baja, sube, baja. Eh, entonces, aquí moví el computador un poco y mejoró. ¿Ah? Ya, a ver, ahí esperemos que no se corte. ¿Ah? Ya, esperemos. Ahí subió bastante. Pero como le digo, toda la tarde ha estado así, ¿ah? No es, pero siempre estoy en el mismo lugar. No se escuchó nada, lo último. Entonces, decíamos que hay una división de la historia que retoma San Buenaventura. ¿Ah? Él retoma esta división de la historia en 7 épocas, 7 edades, ¿de acuerdo? Eh, entonces dice que San Buenaventura se plantea que, que estas 7 edades parten con el nacimiento de Jesucristo, ¿ya? Porque existen otras periodizaciones que tienen el punto de partida en Adán, ¿ah? O en los comienzos del pueblo de Israel. Pero esta periodización tiene su punto de partida eh, básicamente en. ¿Ahí se oye? ¿Se oye ahí o no? Ya, qué raro. Bueno, entonces la sexta edad decíamos que eh, para San Buenaventura el mundo, las edades se toman desde el nacimiento de Cristo. Y entre la sexta y la séptima edad dice que aparece el reino de Dios en la tierra. Este reino de Dios que consiste en una plenitud, ¿ah? En una plenitud espiritual, básicamente. Para que comparemos nuevamente, el reino de Dios no consiste en placeres físicos y cosas así, en mucha comida y mucho pasarlo bien, mucha buena vida, ¿no? Consiste más bien en que los seres humanos van a vivir espiritualmente, ¿ya? En eso consiste básicamente este reino de Dios para San Buenaventura. ¿M? Entonces, continúa eh,
en esta novedad. ¿Ya? Al dividir Buenaventura las épocas en 7, está, digámoslo así, apartándose de la tradición de Joaquín, que había dividido el mundo en 3, recuérdelo: la época del Padre, la época del Hijo, la época del Espíritu. Él vuelve a esta comparación, a esta división de la historia en 7 periodos o en 8 periodos. En cambio, Joaquín de Fiore había dividió la historia en 3, ¿ya? Que era donde residía precisamente ¿cómo se llama? Donde residía precisamente la novedad que incorporó Joaquín de Fiore en la historia. Y aquí, acá en este texto, es donde San Buenaventura empieza a probar su tesis. Entonces, él, a través de toda esta obra, él compara afirmaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo. Por eso que ahí dice comparación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces, para él, el tiempo de la salvación se divide solo en 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dice en contra de Joaquín de Fiore: después del Nuevo Testamento ya no habrá otro, porque después del Nuevo Testamento ponía Joaquín de Fiore en la época del Evangelio eterno. Ni puede ser suprimido ningún sacramento de la nueva ley, porque ese testamento es eterno. Aquí en este texto hay 2 cosas, ¿no? Que Buenaventura le dice a Joaquín: no, tú tienes que dividir entre Antiguo y Nuevo Testamento, no en 3. Y lo otro es que en la ley nueva, en la época del Nuevo Testamento, no puede ser suprimido ningún sacramento. ¿Por qué ningún sacramento? Porque los sacramentos corresponden a la visibilidad de la iglesia. ¿Mm? La iglesia es visible administrando los sacramentos. Entonces, él empieza a comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿De acuerdo? El que dice esta lámina: el criterio para comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo es según la unidad. Él plantea que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo existe unidad. Por eso que San Buenaventura, al plantear que entre el Nuevo y el Antiguo existe unidad, está apartándose del criterio maniqueo, porque los maniqueos, ¿no?, planteaban que el Antiguo Testamento era una falsificación. ¿De acuerdo? Era una falsificación, era algo negativo. Era algo donde se presentaba a un Dios vengativo, un Dios malo. ¿Ah? Yo creo que yo por lo menos lo escuché de niño, de que el Antiguo Testamento representaba un Dios vengativo y el Nuevo Testamento un Dios bondadoso. Pero eso es una tesis maniquea, que no se corresponde con la realidad, porque en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, existen hechos, situaciones, narraciones que pueden ser fuertes, ¿ah?, también existen textos muy valiosos donde se compara a Dios con una madre o con un padre. ¿Ya? De hecho, en el Antiguo Testamento, eh, Israel considera a Dios su padre y Dios considera que Israel es su hijo. Y se plantean esta narrativa de decir: tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Yo soy tu padre que te cuido, ¿ah?, y tú eres mi hijo que me debe lealtad y fidelidad, filiación. Entonces, es una tesis maniquea afirmar que el Antiguo Testamento es algo absolutamente negro, oscuro, porque sería provocar un salto y que no existe, digamos. Existen textos fantásticos en el Antiguo Testamento, enseñanza fantástica, referido a comportamientos de Dios. Los salmos, por ejemplo, son bellas oraciones a un Dios bondadoso, paterno, fiel, ¿ah?, eterno, omnipotente, inmortal, etc.
Entonces, no podemos encontrar ahí rastros de ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de rugosidad en el trato de Dios con el pueblo, muy por el contrario. Entonces, por eso San Buenaventura aquí destaca la unidad que existe entre ambos testamentos, ¿no? Según la unidad, existen dos testamentos, dice. El uno engendra para la esclavitud. ¿Por qué dice eso? Porque justamente, si uno se queda en el Antiguo Testamento, que es una etapa previa para la recepción del Nuevo Testamento, eh, se va a esclavizar al cumplimiento de la ley. Recordemos que para el Antiguo Testamento y para el judío es muy importante el cumplimiento de la ley. ¿M? De tal modo que el judío se siente a sí mismo como hijo porque cumple con la ley. La ley mosaica, ¿ah? La ley que está en los textos del Pentateuco, cuyo núcleo moral son los 10 mandamientos, esa es la ley. Más todas las reglamentaciones cultuales y litúrgicas. Ustedes recordarán que Jesús en el Nuevo Testamento critica a los fariseos que eran expertos en el cumplimiento de la ley. ¿Eh? Eran expertos en cumplir la ley apegado a la letra. ¿Eh? Cumplían la ley pero sin ningún tipo de modo filial de cumplirlo. ¿Mm? Cumplían la ley, por eso Jesús les dice que cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque están fijándose en los más mínimos detalles, por ejemplo, llevar los pies limpios, pero no se fijan en cumplir la justicia con los demás. ¿Eh? Entonces, se esfuerzan en cumplir obligaciones menores dentro del contexto de la ley, pero las cuestiones verdaderamente importantes no las cumplen. ¿Ah? Por eso que Jesucristo dijo que Él vino a llevar a su perfección la ley. ¿Ah? Y esto es lo que significa que si uno se queda en el Antiguo Testamento, estamos viviendo en la esclavitud de la ley, porque vivimos pendientes de cumplir con cada una de las exigencias detalladas que existen en la ley judía. ¿No? Hasta el día hoy día no sé cómo será la cosa. Existen hoy día también judíos muy apegados a la reglamentación y otros que serán más light, ¿cómo se llama? Más relajados. No tengo idea, debe existir de todo. Deben existir distintas corrientes al interior del judaísmo. Pero en aquel tiempo, básicamente, el grupo más poderoso, habían varios grupos al interior de los judíos, los saduceos, los esenios, pero los más importantes, los más famosos, eran los famosos fariseos, ¿no? Cuya palabra ha pasado a describir personas hipócritas, ¿no? Porque justamente se fijan en que los demás no cumplen la pequeñez de la ley, pero ellos no cumplen con lo más importante, que es la justicia, la misericordia, etcétera, etcétera. Eso es lo que critica Jesucristo de los fariseos, ¿no? Entonces, si uno se queda en el Antiguo Testamento, uno se engendra para la esclavitud, en cambio el Nuevo es para la libertad. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento viene a perfeccionar el Antiguo. O sea, porque si nos movemos por el amor a Dios, vamos a cumplir con más facilidad la letra de la ley. El uno según el temor de no cumplir apegado estrictamente a los preceptos de la ley. El otro según el amor. El uno según la letra, el otro según el espíritu. El uno según la figura, el otro según la verdad. Entonces, con esto lo que le está diciendo Buenaventura a Joaquín es, mira, existen dos testamentos, no tres como tú dices. ¿No? No tres. Olvídate de tus cosas. Ahora va a comparar los testamentos según la dualidad. Esta distinción
apunta a la época histórica que todavía no se ha alcanzado, la de la conversión de los judíos que traería la paz al mundo. Uno de los signos del final del mundo, final de los tiempos, de la época escatológica, que todos dicen, hay muchos teólogos y estudiosos y no teólogos y de todo hoy día, que dicen que ya estamos viviendo los últimos tiempos escatológicos. Porque en estos últimos tiempos escatológicos ya estamos pronto a que eclosione todo, ¿no? Y nos pasamos, y hay muchos videos en la YouTube donde se nos muestra un final o un futuro catastrófico. Pero acá Buenaventura destaca uno de los signos del fin de los tiempos, que es la conversión de los judíos, que está explicado en la carta a los Romanos capítulo 11. Uno de los signos del final de los tiempos es la conversión de los judíos, o sea, la aceptación de los judíos del Mesías cristiano. El año pasado yo tenía un alumno judío, justamente, rabino, y cuando escuchaba estas cosas se producía un diálogo bien interesante, porque me decía que, pues yo le decía, bueno, usted está dicho en San Pablo que se van a convertir. Era chileno, en realidad, no era se convirtió, parece, después. Entonces ahí se producían unos diálogos bien, unos intercambios de opiniones bien interesantes. Pero de hecho cuando Juan Pablo II va en el año 79, 80 por ahí, 81, visita en mucho tiempo Juan Pablo II la sinagoga de Roma, ¿no? Hace una visita a la sinagoga de Roma y Juan Pablo II les dice a los judíos, ustedes según San Pablo se van a convertir, ¿no? Entonces, parece que no les cayó muy bien a todos esa situación, ¿no? Pero uno de los signos del final de los últimos días es justamente la conversión de los judíos, y que esa conversión, dice San Pablo, traerá la paz al mundo, esa paz que no llega, ¿ah? Esa paz que todos anhelamos y que no aparece por ningún lado. Vivimos unos tiempos realmente convulsos hoy día, ¿no? Parecía que 2026 iba a ser más tranquilo, pero no fue así, ¿no? Bueno, los que vieron Los Simpsons sabían que no iba a ser tranquilo 2026. Dice, el Antiguo Testamento tiene dos tiempos, a saber, el tiempo antes de la ley y el tiempo bajo la ley. Le está diciendo Joaquín Benaga, hay dos tiempos, hay dos periodos, punto, no hay tres, a los cuales en el Nuevo Testamento corresponde un doble tiempo, el tiempo de la vocación de los gentiles y el tiempo de la vocación de los judíos, que responde al segundo. El primer tiempo, ya estamos viviéndolo, que es el tiempo de la vocación de los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino al pueblo judío como Mesías y los judíos le rechazaron. Entonces, como le rechazan, San Pablo y los apóstoles se dedican, como son rechazados por los judíos, se dedican a convertir y a predicar y a misionar entre los gentiles. Los gentiles son todos los pueblos que no pertenecen a la tradición judía, ni a la raza semita, ni nada, ni a la religión judía. Entonces, por eso que vivimos hoy día el tiempo de los gentiles, pero ya llegará el tiempo, dice San Pablo, de los judíos, el tiempo de la vocación de los judíos, que se corresponde al periodo en que los judíos van a aceptar al Mesías de Dios. Y esa aceptación, dice, será como un renacimiento, dice San Pablo. Si ustedes leen Romanos 11, él usa la imagen de un olivo, del árbol del olivo, ¿no? Entonces dice que los judíos han sido extirpados, se han sido temporalmente separados de la raíz, ¿no? Ese árbol ha sido separado de la raíz, pero temporalmente, porque después va a ser incrustado nuevamente. Y ese tiempo será un renacimiento. Entonces, la vocación de los judíos es traer la paz al mundo. Lo que pasa es que rechazaron a Jesús en su primera venida. En ese tiempo que todavía no ha llegado, dice San Buenaventura, porque entonces se cumplirá lo que dice Isaías: no desenvainará la espada pueblo contra pueblo,
ni se adiestrarán más en el arte de la guerra, porque esto aún no se ha cumplido, pues aún funcionan las dos espadas. Todavía hay disputas y herejías. Todavía hay problemas, hay guerras, hay peleas, hay divisiones. No ha llegado la paz, que es la tranquilidad del orden, como decía San Agustín. Que la paz va a llegar cuando se pacifiquen los corazones. Si la paz no se impone con armas, no se impone de afuera. La paz no se impone a la fuerza. La paz es fruto de que cada uno tenga un corazón pacificado. Ahí llegará la paz, cuando cada uno tenga un corazón pacificado. Entonces, así hay que entender las cosas. Las promesas mesiánicas se cumplirán con la segunda venida del Señor. Exactamente, no sabemos bien cómo ocurrirán los eventos. Si la segunda venida ocurrirá antes, durante o después de la conversión de los judíos, por ejemplo. Pero la segunda venida que esperamos los cristianos, cuando vendrá a juzgar a todos, que estén vivos y los que estén muertos, es donde aparecerá la conversión de los judíos. Pero no sabemos bien los momentos, porque no están dichos los momentos. En la segunda venida, eso sí, será destruido el anticristo, porque lo dice San Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que con su venida, con mayúscula, dice en su parusía, ¿no? Esa es la palabra técnica, en su parusía, Jesús va a destruir con un soplo al hombre de iniquidad. Entonces, esta segunda venida será la inauguración del cumplimiento de las promesas mesiánicas, las promesas del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías que traerá la paz. Contra esto dicen los judíos que todavía no se ha cumplido, claro, porque si uno lee, por ejemplo, la obra de San Justino, con el judío Trifón, que es un diálogo con el judío Trifón, el diálogo, ahí en el diálogo justamente el judío Trifón le reclama a San Justino que Cristo no ha venido, que el Mesías no ha llegado, que ese que le está hablando Justino no es el Mesías. ¿Por qué? Porque la paz no ha llegado. Entonces Justino le explica, mire, lo que pasa es que estás confundiéndote. Hay dos venidas de Cristo. Una que es en debilidad, que es la primera, y la otra es majestad, que va donde se va a inaugurar la paz. ¿No? Lo que pasa es que estamos en el tiempo, como se dice, que dijimos recién, de la vocación de los gentiles. Contra esto dicen los judíos que todavía no se ha cumplido la paz, pero el profeta no se refiere a la primera venida, dice, sino a la segunda, a la última. Cuando se habla de la paz mundial, se está hablando de la segunda. Y eso lo aclaró muy bien en ese diálogo San Justino. Cuando el día del Señor aparecerá para todos los arrogantes, ni se ha de entender que Dios abandone así aquellas ramas. Las ramas se refiere a el olivo, ¿no? A Romanos 11, donde se habla del olivo, ¿no? El olivo silvestre y el olivo original, ¿no? Entonces, no abandonará esas ramas que simbolizan, en el lenguaje bíblico, simbolizan a los judíos, ¿no? Porque San Pablo ahí usa la imagen del olivo. Entonces, vamos entendiendo, se va escuchando además. Parece que se escucha, ¿no? La había reclamado. Sí, se escucha. Sí. Qué bueno, qué fantástico. Podemos contar un chiste entonces. Ya, continuemos. Entonces parece que algo raro pasaba, ¿eh? Entonces, según el número ternario, ¿no? Ya saben que el número 3 es un número simbólico de perfección, Dios tres personas, etc., ¿no? Bueno. La división ternaria, dice San Buenaventura, da origen a tres épocas. Existe
el tiempo de la sinagoga comenzada, adelantada y decadente. Aquí, con esta idea, San Buenaventura lo que está planteando es que las culturas, es como una ley, que ya la hemos visto en Orosio y en otros más, y que está muy, muy clara en Oswald Spengler, por ejemplo, en Tom Bee, en todos estos autores que dicen que las civilizaciones, las culturas, nacen, se desarrollan, se corrompen y mueren, ¿no? Entonces, la sinagoga también tiene un tiempo, pues, de comienzo, de crecimiento y de decadencia. Y también la iglesia, dice San Buenaventura, tiene un tiempo de comienzo, de dilatación, de desarrollo y de consumación. Pero a esa dilatación le sigue la decadencia, también hay un periodo de decadencia, que es un poco el esquema clásico bíblico de que Dios permite la decadencia para que aparezca la luz, ¿ya? El problema es que algunos han tomado esta idea, eh, muchos personajes siniestros en la historia han tomado esta idea, eh, y han buscado la decadencia para que venga la luz, ¿no? Buscan la decadencia para que busquen la luz. Eh, claro, una cosa es que aparezca la decadencia, pero otra cosa es que busquemos la decadencia, planifiquemos la decadencia. Eh, Porque la planificación de la decadencia trae consigo un elemento de maldad, ¿no? Y donde las cosas pueden salir muy mal, ¿de acuerdo? Eh, entonces, San Buenaventura, Orosio, una serie de autores han mostrado, y después los racionalistas van a mostrar, que a la decadencia le sigue la luz, pero no debemos buscar, claro, por eso ese fue Herrera, aquí lo he puesto, ¿no? El que escribió lo de la... Claro, a Herrera ya lo conozco ya. La pandemia, correcto. Y las crisis económicas, ¿no? Las crisis económicas. Las crisis económicas no son casualidades, porque después de las crisis económicas, los que tenían más siguen teniendo mucho más. Los ricos después de la pandemia, ojalá que no nos corte la transmisión, después de la pandemia tuvieron mucho más. Bill Gates, que el gurú de la Organización Mundial de la Salud, el dueño de la Organización Mundial de la Salud, eh, elevó su ganancia en un 30%. Esos son los números, ¿no?, de los bancos que entregan. Y todos los grandes millonarios. Y eso que la vacuna se hizo en 6 meses es mentira. Ahora, hay muchas declaraciones de dirigentes de la Pfizer y todo que dicen, no, si esta vacuna estaba de antes, si la teníamos de antes. ¿Cómo va a ser hecha en 6 meses? Es imposible, ese es el cuento que nos contaron. Entonces, todas estas maldades se planifican, ¿ah? Todo este caos se planifica. De hecho, la guerra de Irán está planificada. Hay documentos, aunque ustedes no lo crean, yo tengo documentos ahí que hablan de la guerra de Irán, que tiene que comenzar la Bibi en Netanyahu, desde 2012, 2014. O sea, ya Jeffrey Epstein ya había enviado mail el 2015 hablando de la pandemia, hablando de la guerra de Irán, de la guerra de Ucrania, ¿no? Y frotándose las manos porque con todas esas cosas iba a ganar dinero. Acuérdense que Jeffrey Epstein tomaba las platas de los grandes millonarios, las invertía, en empresas para que rindieran más. Entonces él tenía que saber por dónde iban a ir las ganancias. Y él obviamente, si viene una guerra, que él sabe el 2015 que viene una guerra en Ucrania, bueno, él va a invertir en negocio de armas, ¿no?, obviamente. O en farmacéutica, ¿no? Y él lo dijo. Jeffrey Epstein escribió que venía pandemia, que venía guerra de Ucrania, guerra de Irán. Yo tengo documentos acá de organismos académicos norteamericanos que hablan de que la guerra de Irán tiene que ocurrir algún día, pero que la tiene que hacer Bibi. ¿Y quién es Bibi? Netanyahu. Dejémosle las cosas a Bibi, dice un documento. Lo tengo ahí, será que le interesa. Tendría que buscarlo, pero lo tengo a mano. Y así, el famoso CFR, ¿no?,
que es una institución. Mire, yo les nombré recién Los Simpsons, ¿por qué? Porque en Los Simpsons ve que tiene tantas profecías, ¿no? Pero en realidad no eran profecías, eran información privilegiada. ¿Ah? Y ahora se supo que con los archivos de Epstein, que el productor era amigo de Epstein y se iba a la isla. Acuérdense que el Simpson, el Homero, viajó un día a una isla así a disfrutar de la vida, bueno, se lo mostraron. Eran tan descarados que mostraban todas las cosas que hacían. Eh, Homero, el 2008 quedó sin trabajo por una crisis económica y muchas cosas más. Pero también se sabe ahora que uno de los guionistas, asesor de los guionistas, era un miembro de estas instituciones, un ex miembro de estas instituciones académicas norteamericanas que manejan información privilegiada. Hay una institución que se llama el CFR, que es como un centro de pensamiento de donde salen todos, busquen el CFR, donde salen todos los asesores de los gobiernos norteamericanos, de izquierda o de derecha. Y este tipo, se conoce ahora que envió un mail indicándole a los guionistas todos los temas que tenían que tocar, que son eventos a futuro. ¿Cómo sabía él? No era profeta, ni gurú, ni soñaba nada, ni tenía una bolita de cristal. Era toda información que le iban pasando. Tengo el nombre en algún lado anotado, de este fulano. Si le interesa. Ya no sé dónde dejé. Lo tengo en un libro ahí en el living. Ahí no anoté el nombre del guionista este. De ex asesor, era un ex editor del CFR. Bueno, el Fukuyama es miembro del CFR, Kissinger, Brzezinski. O sea, todos estos grandes gurús salieron de ahí. De ahí salen todos. Tiene una página web muy bonita el CFR, véanla. Herrera ya la encontró ya. Para que se informe. Si no, estamos en una época sumamente complicada, ¿no? Donde ¿a quién le escuchaba? Claro, hoy día uno no puede hablar de conspiración, no es una bella palabra, pero podríamos decir que están todos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Más que conspiración, ¿no? Para la palabra. Pero cuando alguien dice algo en un lado, se escucha en el otro y están todos de acuerdo en lo mismo, en hacer lo mismo. Eh, entonces, hay decadencia y se busca la decadencia, lamentablemente, ¿no? Se busca la decadencia. Y nosotros somos bueno, Chomsky también, pues, obvio. Chomsky también es del CFR. Y el otro, ¿cómo se llama? El que escribió el libro El choque de las civilizaciones. ¿Cómo se llama este? Eh, Ahí tengo el libro. Ese libro es trucho, puro chamullo del choque de el choque de las civilizaciones. Es un libro que escribió, ¿cómo se llama el tipo? Se me olvidó. Que es un marxista. Escribió este libro el 96, el año 96, sí, 97. Y después vino el ataque de los Torres Gemelas, ¿no? Porque dice que va a haber un choque de Occidente y de los musulmanes, ¿no? Lo anuncia en 96, 97. Pero es una tesis, no tiene nada que ver. Es una arreglín, ¿cómo se llama? Por aquí tengo el libro. No sé dónde está, pero el choque de las civilizaciones ahí está, B. Herrera ya encontró el dato, ya, ¿no? Es un marxista este Huntington, ¿no? Que todos lo leen y ¡ay, el choque de las civilizaciones! Es mentira eso, si no hay choque. Ellos provocan el choque de las civilizaciones y los norteamericanos han alimentado los grupos terroristas en Medio Oriente. Hace poco Netanyahu reconoció que ellos le dieron $1.000 millones durante 20 años a Hamas, que le hizo los ataques de octubre. ¿Y por qué le dieron $1.000 millones vía Qatar? Lo reconoció Netanyahu en una conferencia de prensa, ¿no? ¿Por qué? Para que hagan justamente estas cosas y tener la excusa perfecta para poder apoderarse de Gaza, ¿no? Y todos los terrenos, porque las costas de Gaza tienen una de las reservas de gas más grandes del mundo, que nunca los israelíes dejaron que Gaza la explotara, nunca le dieron la pasada. Y porque además así le cortan el paso a los chinos, por la famosa
Unidos formó ISIS. Ellos formaron ISIS, la Hillary Clinton. Formaron a los hermanos musulmanes. ¿Ah? La plata la puso Emiratos Árabes, los imanes, que son los sacerdotes radicales musulmanes, los puso Inglaterra y se fueron a educar a gente de poca educación como terroristas radicales a Afganistán, a Irak, a Irán. Así lo formaron. ¿Por qué? Ellos formaron ¿cómo se llaman estos otros grupos? Son varios, los talibanes, formaron a los talibanes. ¿Ah? Lo formó Reagan en la época de Ronald Reagan. Si está, hay fotos de los talibanes con Reagan en la Casa Blanca. ¿Para qué crearon a los talibanes? Para que pelearan contra los rusos en Afganistán. ¿Ah? Para echar a los rusos de Afganistán. Y después, claro, los talibanes le hacen los atentados del 11 de septiembre. Pero ellos lo formaron. Ellos engendran estos monstruos y después no saben cómo pararlo. ¿Ah? Ellos promovieron la inmigración musulmana a Europa y ahora no saben cómo pararla. No, ya no pueden. Porque ¿quién le dio las armas a los talibanes para que pelearan con los rusos? Los norteamericanos, los ingleses. ¿Dónde se atendían los talibanes heridos? En los hospitales israelíes, los hospitales sirios, etc. También el ISIS se formó para sacar a Rusia de Siria, porque querían tumbar Siria y la tumbaron finalmente. Pero ISIS, ¿no? Hoy día Siria está a cargo de un terrorista de ISIS. El presidente de Siria hoy día es un terrorista de ISIS, que lo puso ahí Biden Trump. ¿No? Un tipo que mataba a cristianos, cortaba la cabeza a cristianos. Ellos le dieron las armas, le dieron todo. ¿No? Entonces a ellos les gusta engendrar el caos, lamentablemente. Bueno, digamos antes que nos corten, ve, ya bajó mi barrita de internet. ¿No? Entonces ahí Herrera me apoya en cualquier cosa que se me olvide. ¿No? Entonces, sigamos la otra lámina. Ya pasamos el tema esta idea de sembrar el caos, que va a aparecer con mucha fuerza en autores posteriores, como Vico, Kant, Hegel, ¿no? Con Marx. Toda esta idea la van a rescatar los racionalistas y va a aparecer con mucha fuerza, ¿no? De hecho, hay una agrupación muy famosa cuyo lema es al orden por el caos, ¿no? Al orden por el caos. Y siempre que muere un miembro de ese grupo, en el diario El Mercurio aparece ha pasado a decorar el oriente eterno, el hermano, tanto. ¿Ah? Y arriba le ponen en latín, al orden por el caos. ¿Ah? No lo voy a nombrar porque no se puede. Entonces buscan el orden, la estabilidad vía caos. ¿Ah? Y eso está aquí denunciado por los autores cristianos. Si bien es cierto, Dios saca bienes de los males, no tenemos que hacer lo mismo. No podemos, es como decir, voy a educar a mi hijo ahí sacándole lágrimas, estudiando, ¿no? No se puede. Por muy bueno que sea el estudio, uno no puede maltratar al hijo para que estudie, ¿no? ¿Me explico? Por muy bueno que sea el fin. Porque el fin bueno no justifica los medios malos. Sigamos entonces con la otra lámina. Herrera, atento a cualquier cosa. Este esquema se añade una quinta etapa que es la de la restauración, que será precedida por una tribulación, ¿no? Que es la tribulación de los 3 años y medio, que coincide con la persecución del anticristo a los cristianos, ¿ah? Que consistirá en esta victoria parcial de la bestia sobre los elegidos de Dios. Recordemos que en el Apocalipsis aparecen el dragón y 2 bestias, ¿ya? Una bestia es el anticristo, que es la bestia que surge del mar, y la otra bestia es ¿cómo se llama? La oveja, el falso profeta, ¿eh? Porque tiene cuernos de cordero, dice, pero habla como un lobo, ¿eh? Entonces, esta bestia se refiere al anticristo, que perseguirá a los hijos de Dios durante 3 días, 3 años y medio. 3 años y medio es un número simbólico, no es que sean, aunque muchos dicen que es un número exacto de días, ¿no? De 24 horas, ¿no? Pero es un periodo de tribulación.
Y realmente existen aquí muchas profecías que no son para contar a esta hora de la noche, ¿no? Que relatan, que anuncian esta gran tribulación, ¿no? Hay, hay profecías que nos dejan helados, ¿no? Ahí ahora les puedo informar después por interno de alguna de estas profecías de los profetas modernos, y no me estoy refiriendo necesariamente a un Nostradamus. Hay otros muy buenos profetas, ¿no? El primer tiempo, dice acá, va a dividir nuevamente la época, es el de la creación de las naturalezas. El segundo, de la inspiración de los patriarcas. El tercero, de la institución de las cosas referentes a la ley. El cuarto, el de la ilustración de los poetas. El quinto, el de la restauración de las ruinas. En el Nuevo Testamento se corresponde a la difusión de los carismas. El segundo tiempo, dentro de esta, es el de la vocación de los gentiles, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros. El tercero, el de la institución de las iglesias según las leyes. El cuarto, el de la restauración de los caídos, porque es necesario que venga Elías. ¿Por qué habla de Elías? Porque en el Apocalipsis dice, y también en el Antiguo Testamento, que en los tiempos del juicio vendrá Elías. Elías, el profeta Elías del Antiguo Testamento, el cual restablecerá todas las cosas. Seguramente es una figura muy parecida a lo que hizo Elías en su tiempo. Y con él también vendrá Enoc, el otro profeta que se anuncia que aparecerá, y que en el Apocalipsis dice que estos dos profetas quizás tienen rasgos de que ellos serán eliminados a la vista y paciencia de todo el mundo. Pero la bestia vencerá a aquellos dos testigos. Eso es lo que dice. Estos dos testigos, que habrán dos testigos en el mundo, que darán fe y testimonio de la verdad, serán vencidos por la bestia, pero resucitarán, dice. De donde es necesario que primero sean derribados y venga la ruina, y luego vendrá la restauración. Entonces, lo que pretenden los líderes modernos es ellos hacer la restauración. Ellos lograr la paz, ¿no? Mediante, hoy día, mediante el imperio tecnocrático, ¿no? Que es lo que hablaba Brzezinski, miembro del CFR, en los años 70, ¿no? De que hay que imponer a la fuerza la dictadura tecnocrática. Y eso está muy bien, porque ya está la IA, ya están todo, está todo horneado y sacramentado para que las personas no puedan hacer nada sin que se entere. Ya en Europa salieron las leyes, ya se le obliga a YouTube, no sé si les conté, a cambiar el algoritmo de YouTube. Ya no nos van a aparecer más videos parecidos, claro. Y ahora habrán canales que serán certificados por cada país de la Unión Europea. Cada canal va a pasar un filtro político, ¿no? Los canales críticos de los políticos no van a tener el certificado, por lo tanto tú ya no vas a poder ponerlo para que aparezcan, sino que los va a ocultar. De hecho, a mí, en los canales que veo, me aparecen videos de hace un año atrás. Me aparecen como primera opción. Eso me está apareciendo. Pero si esto ya lo escuché, esto ya pasó hace un año, empiezo a escucharlo, y veo ahí las fechas. O sea, así son las trampas que están haciendo. Pero ahora la trampa va a ser que los canales va a estar certificados. Entonces un canal crítico de un gobierno aquí no va a tener certificación. Va a estar oculto totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, de hecho, YouTube te oculta las cosas, ¿no? Y en el futuro va a ser así, ¿no? Y te hace difícil las cosas, ¿no? Entonces, y entonces la restauración que tiene que caer para ser levantado. Tanta será la tribulación que aún los escogidos, si fuera posible, caerían en el. Será tanta la presión social para pensar de un modo que aún los escogidos tendrán ¿cómo se llama? El peligro cargado. De las 7 etapas de Benaventura que nombra Antonella, claro, estaríamos entre la sexta y la séptima, que es donde ocurrirá la restauración. Ojo, la sexta, que dice San Buenaventura, que corre con la séptima, es en la época de la restauración.
que él la veía que todavía no venía en su época, pero que Joaquín de Fiore decía que estaba viviendo y que el símbolo era San Benito y sobre todo San Francisco de Asís, ¿no? Eso decía, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay unas cosas interesantes que aparecen. Bueno, puse un canal y me apareció segunda opción, un video de hace 10 años. Muy bien, ya. División según el número septenario. San Buenaventura divide los dos testamentos según el número 6 de manera muy rápida para pasar al 7, que es el que no le importa, ya que este número es la totalidad. ¿Ah? A ver qué me dice ahí. La quinta no es de la restauración. No, no, claro, la quinta no es la caída, la quinta. Sería como la ruina, ¿no? Estaríamos viviendo la ruina para pasar a la sexta que corre con la séptima, ¿no? Justamente. Y se corresponde con las cartas de las iglesias, ¿no? Con las cartas de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Porque según eso, la sexta carta me parece que es a Filadelfia, que significa amor de hermanos, ¿no? Entonces, la sexta, que sería la de la restauración, es la época del amor de hermanos, creo que se llama Filadelfia. ¿Sí? Bueno, estaríamos en la quinta, ¿no? Pasando a la sexta, que corre con la séptima, dice San Buenaventura. Entonces, este es el esquema central histórico de su pensamiento. Este esquema presenta los 7 tiempos originales que corresponden con 7 tiempos figurales y 7 tiempos salvíficos. Son estas dos series septuagenarias las que van realizadas por el santo. De modo que cada uno de estos 14 tiempos, él va subdividiendo las épocas en 7, en 14, etc. Señala 3 eventos de significado especial, de los que resultan 42 acontecimientos históricos juzgados desde la perspectiva de la historia de la salvación. Claro, enumerar estos 42 acontecimientos históricos supone mucho conocimiento histórico y supone plantear, ¿no es cierto?, que estos 42 meses, porque el número 42 lo toma del Apocalipsis, ¿no? Que serán los 42 días después de la restauración, que aparece en el Apocalipsis, ¿no? Que será un tiempo, cuando venga la restauración, en el Apocalipsis, va a haber un tiempo de 42 meses, dice el Apocalipsis, en que los incrédulos tendrán la oportunidad de cambiar, ¿ya? Y luego vendrá el final, por decirlo de algún modo. Después ya de esos 42 meses no habrá más opción. Por lo tanto, vendrá la restauración, aparecerá Cristo en su venida, lo reconocerán algunos, pero no todos lo reconocerán. Y habrá un periodo de 42 meses donde los incrédulos que queden, ¿no?, observando estos acontecimientos y que no están interpretándolos a la luz de la fe, tendrán la ocasión de cambio. Por eso que habla de los 42 meses, ¿ya? Pero que acá él los coloca como 42 acontecimientos juzgados desde la perspectiva de la historia de la salvación, ¿no? Entonces, aquí está hablando de 14 tiempos descritos en 14, 14 y 14 son 42. Entonces aquí está hablando de los primeros 7 tiempos, perdón, los primeros 14 tiempos de esta primera época, ¿no?, de esta primera serie de 14 tiempos, ¿ya? Son 7 los tiempos figurales, no sé si me voy explicando. El tiempo de la naturaleza creada, lo importante aquí es que entendamos que está hablando de la restauración, ¿no? Entonces son 7 los tiempos figurales: el tiempo de la naturaleza caída, creada, de la culpa que se ha de purgar o purificar, de la nación escogida, de la ley establecida, de la gloria real, de la voz profética, del descanso medio. De igual forma, en el Nuevo Testamento hay 7 tiempos, ahí están los 14. El tiempo de la gracia conferida, del bautismo por la sangre, que es el martirio,
de la norma católica, que podría entenderse de la escolástica, de la ley de justicia, de la cátedra sublime, de la clara doctrina y de la paz última. Entonces, en esta serie de 14 tiempos aparecen 14 hechos que van designando cómo se avanza, ¿no es cierto?, desde lo más imperfecto hasta lo perfecto. ¿Ya? De que entonces una época, un periodo, un tiempo, un hecho figural anuncia el siguiente. Entonces, como va apareciendo el tiempo, una mayor a través de la norma, de la ley, de la justicia, de esto, de lo otro, ahí es donde se nos va indicando, se nos va indicando justamente que llegaremos a al último hecho, que es el de la paz, ¿cómo se llamaba? Última, ¿no? Entonces, este texto, en este texto que yo anoté una serie de 14, de 3 series de 14, que dan 42. Este texto recoge la tradición de los 42 días posteriores a la derrota del anticristo, que les decía yo recién, que será el tiempo donde los que observan estos hechos van a tener la oportunidad de cambiar, ¿ah? Porque no cambiaron cuando ocurrió en el momento, sino que quedarán expectantes, quedarán observando, quedarán con la boca abierta, quedarán pensando, ¿ya? Y en esa época, después de la derrota del anticristo, que será con la venida de Jesús, serán un periodo de tiempo que se dará a las personas para que, una segunda oportunidad para que cambien, y después ya no habrá más opción, ¿no? Entonces, dice, así será también el tiempo de la paz en el final. En efecto, cuando el anticristo, después de la máxima ruina de la iglesia y de la humanidad, sea derrotado por Miguel, que es el ángel, ¿cierto?, que derrota al demonio, después de aquella suma tribulación del anticristo, vendrá el tiempo anterior al día del juicio, en el que habrá paz. Y él pone el final de todo en el día del juicio. Pero antes del día del juicio habrá paz y tranquilidad, como no la hubo desde el inicio del mundo, que es el periodo, el milenio de paz que habla Apocalipsis 20. Y los hombres serán hallados en tanta santidad como en la época apostólica. Los hombres estarán colmados de espiritualidad, de santidad, y esa paz interior de los hombres hará posible la paz social. Hoy día las personas se comportan como lobos, ¿no?, como leones, ¿no? En aquella época, que es una época que otras tradiciones llaman una época dorada, ¿no?, habrá tanta paz, tanta santidad, tanta espiritualidad, como en la época apostólica. Pues para la resistencia contra el anticristo fue dado el Espíritu Santo en grado sumo. Y los que cayeron por el anticristo, se les otorga un tiempo de tregua, o sea, como de reflexión de 42 días para convertirse, como fue el tiempo después de la muerte de Cristo de 42 años. Este tiempo lo señala el Apocalipsis, ¿no? Que viene Cristo, la segunda venida, derrota al anticristo, diríamoslo así, públicamente, con escándalo, y los que quedan observando eso y no creen que sea Dios quien está obrando, van a tener un periodo de 42 días para cambiar. Pero ¿cuánto tiempo sucederá después de este tiempo hasta el juicio? Es ignorado por todos. El Apocalipsis habla de un periodo de 1000 años, pero el 1000 años se puede tomar como un número simbólico, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Claro, el juicio sería el fin de los tiempos, Herrera, ¿ya? El juicio sería el fin de los tiempos. Ahí se marcaría el fin del tiempo, pero dejémoslo ahí nomás. El fin del tiempo estaría marcado por el juicio, digamos, ¿no? Aunque tampoco hay claridad, porque otros ponen el juicio no como un evento. Aquí San Buenaventura lo puso como un evento final,
¿ya? Pero San Agustín no pone el juicio como un evento final, sino como un periodo. Porque cuando aparezca este periodo de espiritualidad de los hombres, de paz social, será un periodo de juzgar también, de juzgar para atrás, de juzgar lo que yo era antes, de juzgar a los demás, de juzgar las épocas, las calamidades que vivimos, las calamidades que la misma humanidad cooperó a crear, los monstruos que creó. ¿Ah? Entonces, ese tiempo, dice San Agustín, ese tiempo de juicio no necesariamente puede ser un evento como lo está poniendo San Buenaventura. ¿Ya? En ese sentido, estas cosas que yo estoy planteando son interpretaciones, porque los textos bíblicos eh, son oscuros, ¿ah? Anuncian cosas, pero no está claro el orden. Nadie sabe bien el orden. ¿Ya? Entonces, San Buenaventura pone el juicio al final, como un evento último, como que el último apaga la luz, cierra la casa y se va. Pero no necesariamente el juicio es ese evento último, porque puede ser un tiempo, como digo yo, como decimos, donde sea claro para todos que hicimos mal las cosas antes. ¿Eh? Y al reconocer que hicimos mal las cosas antes, me voy a reconocer yo mismo, en primer lugar, como juzgado. ¿Ah? Porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que nuestra conciencia no nos es transparente, no captamos eh, la maldad que hemos hecho. Y en esa época de espiritualidad, de santidad, etcétera, etcétera, de plenitud, nuestra conciencia no será transparente. Yo reconoceré mi mal. Y al reconocer mi mal es un momento de juicio. Por eso que el juicio, dice San Agustín, puede ser un tiempo prolongado, ¿no? No necesariamente un evento, como estamos acostumbrados por Hollywood a, a hablar del día del juicio, porque se habla del día, pero la palabra día en la escritura puede designar un periodo largo de tiempo, ¿de acuerdo? Porque un salmo creo que dice, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por lo tanto, puede ser no un día de 24 horas. Lo mismo se dice en el Génesis, cuando Dios creó el tiempo, el universo en 7 días. Puede ser un periodo, ¿no? Día, porque día es 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, ahí es donde entra digamos, la, la chispeza de cada uno para ver dónde ubicamos, ¿no? Los eventos. Pero como le digo, no hay claridad del orden de los eventos. La única claridad que pone Pablo es que con la segunda venida destruirá con un soplo al hombre de iniquidad, o sea, a la bestia antigua, ¿no? A la bestia del Apocalipsis. Ya, entonces, ¿cómo estamos? Aunque San Buenaventura se encuadra dentro de la tradición de Agustín, tiene nuevas ideas respecto a la interpretación del tiempo, pues no considera la edad de la Iglesia de una manera homogénea, como hacía Agustín, sino que dentro de la sexta edad, de un esquema simple, admite un progreso temporal, que acaba con una etapa de descanso. ¿Ves? Dentro de la sexta edad aparece la séptima edad, que es la época de la consumación, como él dice, la época de una paz última, una esperanza de salvación, pero dentro de los límites de la historia. Esta salvación no pasa al cielo, sino que está dentro de los límites de la historia, ¿de acuerdo? Entonces el hombre encuentra la paz en la historia. Ratzinger lo confirma, Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, y estudió también la teología de San Buenaventura, y dice, aquí se afirma una nueva esperanza mesiánica, que está dentro del mundo. Comparen estos textos con los que vimos al final de la primera lámina, ¿se acuerdan? No, del milenarismo, cuando hablamos del milenarismo, vimos una lámina donde Juan Cruz y Pierantoni decían cosas que no están en esta línea. Pero en cambio Ratzinger lo tiene más claro, dice que aquí se afirma una nueva esperanza mesiánica que está dentro del mundo y dentro de la historia. Se pone en discusión el que la esperanza escatológica se apoye solo sobre lo que está más allá de toda historia. Bienaventura cree en una salvación nueva en la historia, ¿ya? Dentro de los límites del tiempo del mundo. Este cambio tan importante en la comprensión de la historia
debe ser señalado como el punto principal de la teología del Hexámeron. Entonces, Ratzinger lo ve clarito, ¿no? Que San Buenaventura aquí está innovando, innovando las ideas de San Agustín. San Agustín que había dejado de lado esta idea porque se había confundido. Bueno, ahí está lo principal de San Buenaventura. Y aquí, en este texto, ¿no? Divide nuevamente la historia, ¿no? Divide nuevamente la historia, ¿no? Veámosla. En el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia conferida desde Cristo y los apóstoles, abarcando la muerte de Juan hasta el Papa San Clemente. Está dividiendo las épocas. La división que hace, claro, hay que conocer la historia para saber por qué hace esta división. El tiempo del bautismo por la sangre, que es la época de la persecución de los mártires, desde San Clemente hasta San Silvestre, porque en ese tiempo intermedio hubo 10 grandísimas persecuciones. El tiempo de la norma católica, desde el San Silvestre hasta el Papa León, bajo el cual se dio el símbolo. Claro, en esa época, la época de la norma católica, porque se definen las principales verdades de fe. El tiempo de la ley de justicia, desde San León Magno, que es del año 450, León Magno, hasta San Gregorio, como el siglo IX. ¿Ya? El doctor, en el cual se dieron las leyes justinianas y los cánones, y las reglas canónicas y monásticas, en la cual también vivió San Benito. San Gregorio es como del siglo IX-X, porque ahí se establecen leyes eclesiásticas, se ordena la vida eclesiástica con leyes. El tiempo de la cátedra sublime, desde San Gregorio hasta Adriano I, bajo el cual el imperio fue trasladado a los alemanes. Está hablando ahí de que el imperio romano se traslada al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Carlomagno y toda esa gente. El tiempo de la clara doctrina desde Adriano. Pero ¿quién puede decir o quién ha dicho cuánto durará? Es cierto que nos encontramos en este tiempo, en la Edad Media ya, porque es del siglo XI-XII. Es cierto también que durará hasta que sea arrojada la bestia, que sube del abismo, cuando Babilonia sea confundida y arrojada, y luego vendrá la paz. Y luego vendrá la paz. La sexta edad del Nuevo Testamento. En el sexto tiempo sucederán tres cosas: la excelencia de la victoria, la excelencia de la doctrina y la excelencia de la vida profética. La excelencia de la victoria de Sennacherib. Una cosa parecida sucedió en tiempo de Adriano por medio de Carlos, que milagrosamente obtuvo triunfos, como un ángel enviado por el Señor y el sol. Carlos se refiere a Carlomagno. Esto es, en el ardor de la tribulación retrocedió y vino la paz a la iglesia. En este tiempo hubo claridad de doctrina, claro, porque con Carlomagno se produce el renacimiento carolingio, se expande la educación, se formarán después las escuelas catedrales, monacales, etcétera, y después a partir de esa escuela se forman las universidades, porque Carlos llamó a los clérigos y escribió libros. Carlos llamó a los clérigos irlandeses para hacer el renacimiento carolingio. En este tiempo convino que viniese la vida con un orden que tuviese vida profética. Y este tiempo es doble, de donde, como en la pasión del Señor, primero hubo luz y luego tinieblas. Después luz. Así es necesario que primero haya luz de doctrina y suceda Josías a Ezequías, después de la cual tuvo lugar la tribulación de los judíos en el cautiverio. Pues es necesario que surja un príncipe que vele por la iglesia, el cual existirá o ya ha existido, después del cual tendrá lugar la oscuridad de las tribulaciones. Carlos ensalzó a la iglesia, está hablando de la época inmediatamente anterior a él, y a sus sucesores, y sus sucesores la combatieron, porque Carlos fuera muy fiel al papado, ¿no? Pero los sucesores de Carlos Magno quisieron dominar a la iglesia, ¿no? La combatieron, y es cierto que alguno de ellos quiso exterminarla, pero el ángel que subía del oriente gritó a los 4 ángeles: no hagáis mal a la tierra ni al mar, hasta que pongamos la señal en la frente a los siervos de nuestro Dios, de donde todavía aguarda la tribulación de la iglesia. Bueno, ahí está describiendo eso, ¿no? Aquí describe el espíritu profético, que es el tiempo de la sana doctrina, de la clara doctrina. Bueno, entonces, acá la próxima semana podemos retomar acá los textos del anticristo,
son muy interesantes, cómo describe al anticristo, como la serie de personajes del Antiguo Testamento. ¿Ah? Acá está en esta lámina número 25, nos quedan unas poquitas. Así que lo podemos retomar el próximo día y pasar directo a Santo Tomás por la crítica que le hace a Joaquín de Fiore, que es una crítica más o menos livianita. ¿De acuerdo? Entonces, estimados, ¿cuántas personas vemos? Voy a ver quiénes están en la lista, por favor. Me dicen si no está alguien nombrado en nuestra lista. Un segundillo. Mm. Entonces, además, vamos a pensar ya la prueba solemne, la primera solemne, que la vamos a marcar hasta Santo Tomás, hasta lo que vamos la próxima semana, porque sí o sí, la próxima semana vamos a terminar Santo Tomás, que es más o menos corto, y ahí les voy a entregar unas preguntas para que las desarrollen. Yo creo que espero el jueves tener las listas y les doy unos días, unos 10 días para que la entreguen, ¿no? Entonces, ¿quiénes están presentes? Está presente Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez, Claudia Hernández, Pablo Herrera, Sebastián López, Mariana Negredo, Ana Alicia Pacarati, está presente Belén Romero, Jonathan Valenzuela, Antonella Verdugo y Tomás Villegas. No están Adasme, Castro, Reyes ni Villegas. ¿Estamos bien o no? ¿O me falta alguien? A ver, parece que Villegas llegó. No hay nadie. Todos estamos bien, parece. Entonces, nos vemos el próximo día, jóvenes. Traten de dormir bien, de descansar. Seguramente a ustedes les viene de perilla estos días para estudiar algo, por los pocos tiempos que deben tener. Así que, a ver si enciende esto. Ahí está. Descansen. Buenas noches. Cuidados. Buenas noches, profesor. Buenas Buen fin de noches. semana. Ojalá que no sueñen con el anticristo. ¿Eh? Bueno, buenas noches. Chao, profe, gracias. Gracias, gracias.